Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria sea al nombre del Señor. Hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Si tiene su Biblia, le invito para que pueda abrir conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y allí vamos a estar refiriéndonos al texto bíblico, al texto de la palabra de Dios. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 11. Estaremos dando referencias al texto de las Sagradas Escrituras. Una vez hallado el texto, si me dicen amén, entenderé que podemos leer. Y damos lectura y lo hacemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, porque hoy, por el conocimiento de tu palabra y por medio de la reconciliación que es en el Señor Jesucristo, podemos tener acceso con confianza a tu presencia y podemos dirigirnos a ti como hijos amados. Y ahora, llegado el momento de la exposición de tu palabra, Señor, nuestro ruego en la oración es que tú seas glorificando tu nombre mediante la exposición de tu palabra, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, para que en ellos, Señor, seamos enriquecidos, confortados, conforme al propósito de tu voluntad, y en todos nosotros sea hecho enteramente así, dándote gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, a veces nosotros no tenemos una comprensión de los tiempos en los que estamos viviendo
y la gracia que nos fue concedida. Y no es sino cuando comenzamos a reflexionar en ciertos textos bíblicos que nos dan una idea de los tiempos que estamos viviendo y la gracia que nos fue concedida, cuando empezamos a ver lo bueno que es Dios con nosotros. Amén. Y una de las cosas que yo quiero resaltar, hermano querido y hermana querida, que hoy nosotros tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios por medio de la sangre que es del Señor Jesucristo. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo nos podemos acercar confiadamente a la presencia de Dios. Tal es así que hoy Dios no es adorado ni aquí ni allá, sino que es adorado por verdaderos adoradores, por adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué digo esto? Porque había tiempos en los que Dios se manifestaba en ciertos lugares, y aún en los lugares en los que Dios se manifestaba eran lugares inaccesibles. Cuando Dios se manifestó a Moisés en el monte, en esa zarza ardiendo, le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Cuando Dios dio las tablas de la ley, expresadas en ordenanzas, como mandamientos a los hombres, le dio directivas a Moisés diciendo que ningún hombre subiera, excepto él, y aún ninguna bestia estuviera en los alrededores del monte, porque todo hombre o todo animal que estuviera en los alrededores del monte moriría, lo cual hacía que Dios estuviera en un lugar inaccesible. En una oportunidad, el mismo que podía hablar cara a cara con Dios, le dijo: solo una cosa te pido, que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: no puedo, porque no ha visto mi gloria hombre alguno y ha vivido. Pero te permitiré ver mis espaldas, te esconderé en una peña. Y escondido en una peña Moisés pasó Dios y Moisés pudo contemplar solo la gloria, la espalda. Amén. Y esa peña tiene una connotación espiritual, porque esa peña representa a Cristo, que es por el camino por el cual nosotros nos acercamos con confianza al Padre. Pero ¿está comprendiendo lo que le digo? Que hubieron tiempos en los que Dios, habitando en luz inaccesible, no había hombre que llegara a Él. Y algún hombre que por alguna razón llegara a Él, o Dios llegara a ese hombre, el tal inmediatamente lo único que experimentaba era una sensación de muerte. Así es que cuando Isaías le pudo ver a Dios en su trono, dijo: siendo hombre inmundo y de labios inmundos he visto a Dios, por tanto moriré. Amén. Porque solamente se esperaba poder tener una experiencia con Dios después de la muerte. Y esto es algo que se daba, pero hoy nosotros podemos acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Amén. Podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios y no morimos. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne, por el cual nos podemos acercar con confianza. ¿Está comprendiendo? Si hubiera venido en otro tiempo a la historia de la humanidad, si hubiera venido en otro tiempo, tal vez usted no gozaría de esta gracia. Por eso Jesús, hablando a sus contemporáneos, dijo: muchos príncipes, muchos reyes quisieron ver tan solo un día del cual vosotros veis y no lo pudieron ver. Amén. Y no lo pudieron ver. Manifestando, hermanos, que la gracia que habían recibido esos hombres al poder ver y al poder recibir al Señor Jesucristo fue una gracia abundante. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que mirar, entendiendo, hermano querido, y entendiendo, hermana querida, el valor que tiene el que hoy nosotros nos podemos acercar con confianza al Padre. Amén. Pero no solamente eso, sino el valor que puede tener, que tiene, no puede tener, que tiene el que a Dios le podamos llamar por Padre. Que es otra cosa de la cual muchas veces no meditamos. ¿Por qué? Porque así fuimos enseñados. Jesús, cuando nos enseñó a orar, o le enseñó a orar a sus discípulos, y mediante esa enseñanza la hemos recibido nosotros como una herencia, les enseñó a orar de la siguiente manera:
Y esa manera la encontramos en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 11 dice, y les dijo en el verso 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que cuando el Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos, lo preparó para lo que venía. Los preparó para lo que venía. ¿Por qué? Porque el concepto que tenían de fe, el concepto que tenían de creencia, la vida que tenían de creencia, era que Dios estaba en los cielos y ellos estaban en la tierra. Y era que Dios no podía oír a un pecador y que no podían presentarse a Dios si no era por medio de un sacrificio. Por eso cuando los israelitas se presentaban delante de Dios o iban al templo, todos ellos siempre llevaban algún tipo de ofrenda. Y esas ofrendas eran comúnmente animales que morían sustituyéndoles, ocupando su lugar sobre quienes pasaban sus pecados. El sacerdote, poniendo las manos, pasaba los pecados de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, y mediante esa sangre derramada, ellos entonces a partir de ahí podían acercarse confiadamente a la presencia de Dios. Entonces imagínense en esa vida de creencia en donde Dios siempre está demandando, donde Dios siempre está pidiendo un sacrificio, alguien que muera en lugar de uno, ¿cómo usted puede dirigirse o referirse a Él como a Padre? Sino más bien lo va a mirar como un Dios de muerte, un Dios de juicio. Amén. Lo va a mirar como un Dios que condena, como un Dios de juicio, como un Dios de muerte. Entonces no podían tener en su vida de creencia, podían tener un concepto de un Dios que fuera para ellos como Padre. Amén. Sino comúnmente lo que ellos tenían por vida de creencia era un Dios que era un Dios de juicio, un Dios de condenación, un Dios de muerte, que demandaba de un sacrificio para que ellos pudieran acercarse confiadamente. Pero ahora viene el Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos diciendo, cada vez que vosotros oréis, oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, preparándonos de esta manera. Sin embargo, aunque el Señor Jesús gozaba de esa relación, aunque el Señor Jesús gozaba de esa comunión con el Padre Celestial, no era bien recibida esa relación, no era bien vista esa comunión. Amén. Así que entonces, ¿cómo nosotros podemos saber acerca de ello? Mire, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, nos dice la Escritura. Y le voy a invitar para que si tiene su Biblia pueda leer conmigo. Vamos a leer en el verso 30 del capítulo 10. Dice el verso 30 del capítulo 10 de Juan, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mas Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Ven? No era bien visto el decir ser hijo de Dios, sino que era considerado como una blasfemia.
Algo que hoy en nuestra vida de creencia no es así. Amén. ¿Por qué? Porque nos fue enseñado que cuando nosotros oráramos diciendo Padre Nuestro. ¿Y por qué? Porque toda la demanda por el pecado, y esto es importante que lo entiendamos, toda la exigencia que Dios tenía sobre el pecado ya fue satisfecha en la muerte de Jesucristo como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. No es que no se derramó sangre ante un Dios que castiga y condena al pecador y al pecado. Se derramó sangre y justamente fue sangre inocente. Fue la sangre de un hombre sin pecado, sin culpa, la que se derramó. Y se derramó una vez y para siempre. Por eso todos los que creemos en el Señor Jesucristo nos podemos acercar confiadamente al Padre Celestial y podemos tener una relación de padre e hijo. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación, ya no hay castigo por el pecado, porque toda la condenación y el castigo sobre el pecado y sobre el pecador lo recibió el Señor Jesucristo, para que nosotros por la fe en ese sacrificio podamos entrar en esta relación con Dios, ya como no un Dios que demanda muerte, que demanda castigo, que demanda juicio a los pecadores, sino como un Dios amoroso que nos amó tanto que no nos dudó en entregar siquiera la propia vida de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermano, los tiempos que nosotros estamos viviendo, la gracia que nos fue concedida al darnos el conocimiento del Evangelio, nos permite entrar en esta relación con nuestro Padre Celestial, en esa relación de amor, en esa relación de paternidad, en donde sentimos el que estamos resguardados. Por eso muchas cosas de las cuales leemos, como por ejemplo hoy leía mi hermana el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, lo tenían como una gran expectativa de vida, pero no como una experiencia de vida. Pero usted y yo ya no lo tenemos como una expectativa de vida, sino que lo podemos tener como una experiencia de vida. ¿Por qué? Porque Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, tal igual que usted y yo, podemos habitar al abrigo del Altísimo y podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Podemos estar en ese cuidado, en esa relación de cuidado, con la seguridad de que no hay nada ni nadie que pueda intervenir para interrumpir esa relación, porque se ha hecho la paz por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo cual la Escritura dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual nos hallamos firmes. ¿Qué quiere decir? Que es una posición segura, que es una posición que no puede ser cambiada. ¿Por qué? Porque la entrada se hizo por la fe en Jesucristo, en su obra. Amén. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, hoy, hermana querida, hoy, hermano querido, al mirar los tiempos que estamos viviendo y la gracia que nos fue dada. ¿Por qué digo de la gracia que nos fue dada? Porque hay mucha gente en estos tiempos que habita y vive en este mundo separado de Dios, ajeno a la vida de Dios. Pero por alguna razón o motivo, por la elección divina, no porque usted o yo le hayamos escogido al Señor, sino porque Él es el que nos escogió a nosotros, hemos llegado al conocimiento del Evangelio y nos fue manifestado Jesucristo, y mediante el Señor Jesucristo fuimos reconciliados para con Dios y hemos recibido esta gracia. No porque fuéramos merecedores, sino porque le plació a Dios el revelárnosla y el dárnosla a conocer. Amén. Entonces, esto tiene que ser para nosotros un profundo motivo de gratitud.
¿Por qué? Porque nos ha traído en este tiempo en donde se ha abierto ese camino, esa entrada con confianza a la presencia de Dios. Y también de entre todos los hombres que hay sobre esta tierra, Dios le ha escogido y le ha llamado por medio de la predicación del Evangelio y le ha justificado y le ha santificado y también le glorificará en el día de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Así que con esta palabra, el anhelo y el deseo es que podamos tener seguridad y confianza en Dios, que ha hecho todas estas cosas. Quiero leerle un último texto de la palabra del Señor. Este texto lo citamos hoy en la mañana, amén, que es el texto que está en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 18. Y mire lo que dice la maravillosa palabra de Dios. Y todo esto, 2 de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. O sea que lo que hoy nosotros estamos hablando, lo que estamos viviendo, lo que estamos teniendo por experiencia, no es una invención de los hombres. No es que es la invención de una organización religiosa. No es un invento de los hombres. Todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Amén. O sea que no solamente Dios ideó este plan, sino que lo llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que es un plan seguro en el cual puedo poner confianza. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es hombre, ni hijo de hombre para haber prometido y no cumplir. Y por cuanto que Él es Dios, el que Él haya hecho este plan, me da la seguridad que es una obra acabada y que es una obra perfecta, que no tiene defectos. Tal vez usted o yo podríamos idear un plan para salvarnos, o siquiera para salvar a nuestros hijos, a nuestros seres más allegados y más queridos. Pero nuestro plan, por ser humanos nosotros y con capacidades limitadas, tendría sus defectos, tendría sus imperfecciones. Por eso la Biblia dice: lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Y esto nos tiene que traer seguridad y confianza, que el que abrió el camino, el que nos dio acceso con confianza a Dios y que permitió que recibiéramos esta relación, que entráramos en esta comunión, es el Señor Jesucristo, y todo esto proviene de Dios. Amén. Así entonces, hermana querida y hermano querido, por medio de la palabra del Señor, que podamos tener seguridad, que podamos tener confianza. Amén. Dice en un texto de las Sagradas Escrituras que puede haberse olvidado de ti tu padre, tu madre, pero con todo y eso el Señor te recogerá. Amén. Hermana querida y hermano querido, estos son tiempos en donde lo que Dios tenía por deseo, que era de recoger, de reunir a su pueblo. Por eso Jesús lloró en la puerta de Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido recogerte como la gallina recoge a los polluelos? Y él veía que estaban dispersos y estaban perdidos como ovejas que no tienen pastor. Y lloró y lamentó por ellos. ¿Por qué? Porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero todos los que creyeron en él y todos los que le recibieron, le fue dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas las bendiciones espirituales. Y esto no es por la voluntad de carne, ni por la voluntad de sangre, ni de varón alguno, sino es por la voluntad de Dios, quien hizo todas estas cosas y las llevó a cabo por medio del Señor Jesucristo, para que fueran firmes y seguras para nosotros. Por eso podemos tener seguridad y confianza en Dios, que el que pensó y llevó a cabo esta obra tan maravillosa que es la buena noticia del Evangelio, la hizo, la llevó a cabo y no tiene defecto alguno, por lo cual hoy podemos tener seguridad y confianza en el Evangelio, en la buena noticia de que hemos sido reconciliados para con Dios
por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y tuvimos entrada a esta gracia en la cual hoy nos hallamos firmes. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por la obra del Evangelio, porque mediante esa obra nos has reconciliado para con nuestro Dios Padre, siendo que en otro tiempo el hecho de decirse ser hijo de Dios era considerado una blasfemia, y en la vida de creencia no había hombre o mujer alguna que no se acercara sintiéndose culpable, por lo cual siempre llevaba un animal para ser sacrificado en su lugar. Pero hoy nosotros, a través de la carne de nuestro Señor Jesucristo, que se entregara por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos acceso con confianza a tu presencia, en la cual estamos firmes y estamos seguros, y en esta relación de padre e hijo, porque hemos visto que todo esto proviene de Dios, quien deseó hacerlo y llevarlo a cabo, y lo ha cumplido todo por medio del Señor Jesucristo, para que nosotros lo estemos disfrutando. Por lo que te damos gracias, porque como buen Padre provistes de todo lo que necesitábamos, hasta el rescate de nuestra alma. No dudaste en darnos ni siquiera la vida de tu Hijo, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,